cuál va a ser la metodología de esta clase. Recuerden que la idea de esta clase es desarrollar la presencial en la sede de la cuarta, de la carrera cuarta. Yo no sé, ustedes están, digamos, en función de hacer los encuentros presenciales, están pensando en hacerlos vía TIC. Pues yo no tengo ningún problema si es presencial o por TICS. Cualquiera de las dos me queda muy bien. ¿Y tú, Sebastián? Yo por TICS, profe. Ah, bueno, entonces vamos mirando cómo organizamos ello. Bueno, antes digamos, de iniciar como tal con este primer encuentro, pues, esta clase de ética o esta tutoría, perdón, de ética, es una tutoría que tiene mucho contenido en términos de que vamos a trabajar temas densos, vamos a trabajar eh, em, elementos que tienen que ver un poco con lo histórico, con lo filosófico, voy a tratar de hacerlo más, lo más didáctico posible, si cabe la palabra dentro de él, invitar a algunos amigos también como para tener algo muy de diálogo, muy conversado. En este momento, de todas maneras, el grupo es pequeño, no sé si aumenten un poco más, porque tengo 4 estudiantes, faltaría la mitad del grupo y ya definiríamos la metodología pues de trabajo que, como es un grupo pequeño, sí me parecería chévere mirar que o bien sea presencial o bien sea por TIC para poder optimizar muy bien pues digamos como la forma de encuentro. Queremos saber cómo se da el diálogo con los demás. Pero entonces antes de ir a ello, les quiero pues como hacer lo de siempre, que es la presentación pues un poco del curso, mostrarles cuál va a ser digamos la metodología propuesta, llegar un poco a un acuerdo con ustedes y también ir, bueno, definiendo algunos elementos. Entonces, bueno, ya aquí en la plataforma Moodle está pues como todo montado. ¿Ustedes ya tienen acceso aquí en la plataforma a estos contenidos? ¿Sí tienen acceso aquí ya? Yo estuve pues mirando en el transcurso del día y no me abrió nada, pero ya estoy actualizando a ver si me sale. Sí, de pronto es por ese tránsito de los grupos. Pero pues ya digamos yo o sea, ya tengo esto como todo en la plataforma de trabajarlo. Eh, Espérate que creo que un estudiante. No, a mí todavía no me sale el programa de ética. A mí tampoco, profe. Vea, pues no, pero pues digamos que mi mano que entre el transcurso de esta semana se les dará como acceso, ¿no? Porque se creó y se supone que deben tener, o sea, está, pues digamos como ya abierto. Creo que como estamos en ese tránsito de un grupo a otro, pues, de pronto pasará un par de días mientras se les da acceso a él. Que aquí, pues como les veo, como les muestro, ya está creado. Esperemos un momentico, creo que ya no demora llegar en acompañarnos Carlos Parra, que es el otro estudiante que está ahí. Y ¿cuál es el objetivo general de este curso? Pues la idea es, digamos, como fomentar las habilidades, capacidades y potencialidades de los estudiantes para el afrontamiento eficaz de las demandas y los desafíos del mundo posmoderno, sus diversas facetas, intercultural, globalizado, neoliberal, neocapitalista y secularizado, entre otros. Bueno, también esto lo vamos a problematizar un poco qué es ese concepto de lo posmoderno, qué es el concepto de lo globalizado, qué es el concepto de lo, digamos, de lo neoliberal desde la categoría digamos, de lo ético, eh, desde la categoría también de lo moral. Ahorita creo que en el encuentro ahí podemos dialogar un poco sobre qué conceptos tenemos de cada elemento, de qué conceptos tenemos de ética, qué conceptos tenemos de moral, y sobre eso pues también ir avanzando. Y algunos objetivos específicos es identificar los conceptos básicos de ética, de moral, de axiología. Vamos a, como les decía, hacer algo muy teórico, pues vamos a acercarnos, pues tenemos que sí o sí abordar teoría, pero vamos a mirar cómo eso no se vuelve pues como demasiado denso, sino que también se genere muy desde el diálogo. Y también la idea es analizar, digamos, por qué es importante lo ético, por qué es importante lo bioético en relación con nuestros campos profesionales, con nuestro mundo, o sea, entender en el mundo en el que estamos y cómo se relaciona eso, e incluso en el campo de los derechos humanos, bueno, tantas otras categorías que están ahí.
Y finalmente es el tema de valorar, digamos, los dilemas contemporáneos desde el punto de vista de lo ético y lo bioético. Entonces aquí pues, es una pequeña biografía mía. No me conocen, ¿cierto? Que no nos hemos visto en otros encuentros, no se me hace. No, Eh, señor. bueno, mi nombre es Edgar, muchas gracias. Bueno, entonces es un placer también como conocerles a ustedes. Mi nombre es Edgar Eduardo Pulido García, yo soy licenciado en Español y Literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Soy maestrante en Historia, ya estoy en proceso de cierre de la maestría en Historia de la Universidad Tecnológica también. Soy coeditor de la revista de periodismo literario Equinoccio, coordinador del Festival Departamental de Artistas por la Paz. Soy maestro de escuela, de colegio, en este momento me desempeño como docente de colegio. Y soy profesor tanto de la Universidad Remington como de la Universidad Tecnológica de Pereira en este momento. Escribo de manera constante en varios portales, digamos, con varias revistas nacionales, locales, digitales e impresas, también algunos periódicos. Mi WhatsApp, ahí lo tienen, igual creo que ya todos estamos en el grupo. Carlos, qué alegría verte. Aquí tenemos a Carlos Parra, ya un estudiante conocido de otros espacios. Carlos, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Parece que tiene un tema con el audio. Y bueno, aquí está mi número de WhatsApp, aunque ya tenemos pues el grupo, la idea es poder como coordinar algunas cosas por ahí. Y los espacios de consultas, que serían los martes, es decir, el día de hoy, de 8:30 a 9:30 p.m. Porque esos espacios de consulta, porque como tengo seminarios en la Remington de lunes a sábado, tengo seminarios en la UTP y tengo carga académica también en la institución educativa donde laboro. Finalmente mis tiempos son algo apretados y sobre todo tengo un tema que a veces tengo muy colapsado el WhatsApp y realmente no tengo mm, cómo, digamos, como responder en otros espacios. Entonces me parece muy importante tener estos espacios como muy claros para la consulta de 8:30 a 9:30 p.m. No digo que pues no me puedan escribir en otro momento, sino que realmente puede que no responda porque pues, esté como en otros ministerios, otras actividades académicas, laborales. Entonces me parece importante como que tengamos que este espacio va a ser el espacio para ustedes. Profe, tengo esta duda. Bueno, podemos trabajar las 8:30, 9:30, todos los martes, o sea, como para tener como muy centrado que sí van a tener un espacio, pero que sea como este en caso de que podamos como trabajar en él. Y el correo electrónico que es eduardo.pulido@uniremington.edu.co. Eh, pues, escribe Carlos Parra que va en un bus, me conecté desde el móvil, pero se me va a descargar. Ah, no te preocupes, Carlos, te esperamos. Ojalá llegues pronto a la casa para poder dialogar. Entonces, por favor también, todo lo que trabajemos, hay algunas propuestas pues del formato de evaluación para este encuentro, por favor el correo electrónico por el mismo tema. Al WhatsApp a veces se satura y entonces estoy tratando de buscar el material para revisarlo y resulta que me lo envían al correo de la UTP o me lo envían al otro correo o me lo envían al WhatsApp o alguna red social. Entonces, a veces es difícil, digamos, poder evaluar o poder hacer seguimiento porque finalmente se dispersan mucho los canales. ¿Por qué no lo hago por la plataforma? Porque la plataforma a veces tiene algunos límites de lo que se puede cargar con el tema de archivos que son muy pesados y demás. Entonces, pues digamos que el correo electrónico no tiene ese problema y por ahí centralizo también toda la información que tiene que ver con los cursos de la Remini. Entonces pues por ahí podemos como trabajar. Si tienen igual alguna duda, pues podría pues como escucharlo, alguna propuesta, pero me parece que es como muy organizado hacerlo de esa manera. Bueno, ¿cuáles son los documentos que tenemos? Está, por supuesto, la concertación, está el tema del plan de aula, y bueno, el microcurrículo y el módulo, que son como elementos, pues, como acompañamiento que están ahí porque se los quieren trabajar, sobre todo el módulo, y un material que es el que quiero que trabajemos, es este texto de Ética de Adolfo Sánchez Vázquez, que es un texto fundamental para mí para poder trabajar el tema. Es un texto algo extenso, tiene 140 páginas, lo vamos a leer de a poco, por lo menos algunos capítulos en específico, para ir desarrollando los temas y darle, digamos, cierto sentido en este proceso. Entonces, bueno, aquí está el plan de aula, pues dividido como por semanas, como les había dicho, la idea es trabajar un poco hoy un acercamiento muy general a qué es lo ético, qué es lo moral, qué es lo axiológico, qué entienden ustedes sobre todo, cuáles son los conocimientos sobre ello, o cuando ustedes escuchan esas palabras
a quién hace referencia. No se preocupen que no estoy buscando una respuesta académica, enciclopédica, sino más bien un acercamiento entre todos, un diálogo para ir construyendo saberes. Eso en el pensamiento griego se dice mayéutica, ¿no? O sea, cómo sacamos el saber desde el otro. Y la idea es cómo hacerlo. Luego pues tendremos un tema de escuelas de pensamiento, hablar un tema sobre el tema de libertad, sobre el tema de sociedad, tema de ética y globalización también, el tema de bioética, que es algo como muy en boga. Trabajar un poco el tema de la ética como contemporánea en los últimos dos sesiones. Como la propuesta que está aquí como el plan de aula, también pues como muy pensando en tratar diferentes temas y no quedarnos siempre como discutiendo sobre lo mismo, sino ir ampliando esos conceptos. Y bueno, aquí está la propuesta del compromiso, de la concertación del compromiso académico. Mm, ¿Cuál es la propuesta que les tengo? Bueno, primero, pues la idea sería trabajar, digamos, como la nota dividida en 4 puntos, en 4 porcentajes de 25%. Esa nota se desarrollaría de la siguiente manera. Serían, digamos, tres procesos de evaluación y un proceso y un 25% con todo el tema del seguimiento a estos encuentros. ¿Cuáles serían las propuestas que tengo de parciales? Bueno, primero, un primer parcial que vale el 25% para desarrollar en la semana 3, o sea, es decir, el del 19 de octubre, y consistiría en la realización de una exposición. O sea, cada uno de ustedes escogería alguno de los temas que les va a presentar entre este y la próxima semana. Me imagino que algunos trabajen sobre el concepto de lo ético, otro el concepto del moral, otro el concepto del axiológico. Bueno, ahí miramos un poco eso, lo pondríamos en diálogo con algunas películas que vamos a trabajar, que me parece fundamental es poderlas como poner a discusión. Un segundo parcial, que es el 25%, que es para la semana 6, que eso sí sería una evaluación escrita que realizar mediante un formulario de Google Docs, formulario de Google, perdón, del 25%. Esto pues digamos que va a ser una prueba donde vamos a mirar los contenidos que trabajemos desde hoy hasta la semana 5. No se preocupen por ello, fíjense que pues en dado caso tiene un porcentaje que no es eh, tan preocupante en caso de que nos vaya de pronto mal por algo, aunque yo trato de ser muy sensato en las preguntas como las elaboro, pues no es, no es como de párrafo 4 de la página 3 dígame no, o sea, no, la idea es poder proponer de otra manera ello. Un 25%, como les decía, de seguimiento, que tiene que ver con la participación en clase, con la participación en la plataforma, la participación, digamos, en los espacios pues, de diálogo que tengamos, pues, un proceso, la asistencia, sobre todo, pues también tiene una nota importante ahí. Y el final que es el 25/8, que es en la semana 8, y en esa evaluación final, bueno, tendríamos un tema de una especie de disertación de debate, que es una presentación que versaría sobre todo alrededor de, digamos, como de problematizar todos los temas que que hemos trabajado en toda la semana. Entonces, digamos que teníamos en primer parcial una exposición, en el segundo parcial una evaluación mediante formulario de Google Docs, y en la final, la semana 8 en la final, tendríamos una especie de debate promovido alrededor del tema de la ética y la moral. Estas son, digamos, como las propuestas que tengo para trabajar durante este desarrollo de las clases. No sé qué les parecen, cómo están distribuidos los porcentajes. Me parece que es una buena manera también como de trabajar y que no se vuelva algo demasiado teórico, sino que también se promueva mucho el diálogo entre todos y que además se pueda llevar pues a buen puerto este espacio. No sé qué opinan de ello, si tienen alguna discusión con ello y bueno, no sé si hay alguien que quiera o tenga o pueda ser ya representante de la clase por esta concertación. Profe, pues yo creo que está muy bien, está muy didáctico el plan. Listo, y Mildred, ¿tú quieres ser la representante ahí para firmar? Recuerda que es solo para firmar la concertación y, pues, digamos, como para decir que estamos en acuerdos con ello. Sí, profe, está bien. Listo, muchísimas gracias, Mildred, por ello. Entonces, Sebastián, ¿tú qué opinas? Para mí está muy bien, profe, el módulo. Listo. Y Carlos, de pronto, si nos puedes escribir ahí al chat si no has llegado todavía.
vamos a ver que Carlos de pronto se conectó ahorita. Entonces ese es el tema de la concertación. Ahora vamos, ya aprobado pues como para por todos y todas este espacio, vamos con el espacio que tiene que ver con lo que vamos a trabajar. Para esta semana les tengo una tarea en específico. Bueno, dos cosas. Aquí en la semana uno está este material. No sé si están viendo la plataforma. Si están viendo ahí la Sí, plataforma. señor. Bueno, aquí miren, está este texto, este libro que está acá que se llama Ética de Adolfo Sánchez Vázquez. Vamos a trabajar básicamente este libro en los primeros encuentros, los primeros, digamos, 4 o 5 encuentros. Luego, cuando trabajemos bioética, si quiero trabajar de pronto Byung-Chul Han, que es un filósofo de origen coreano con el que podemos versar sobre todo por este tema del concepto de la bioética. Pero este profesor, se llama Adolfo Sánchez Vázquez, bueno, se llamaba, era un profesor de origen español, que fue profesor catedrático muchos años en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, y abordó muchos temas al concepto alrededor del tema de la filosofía, trabajó el concepto de ética, el tema de estética, bueno, digamos como un profe, y que tiene algo que me gusta mucho, y es que es muy, de todas maneras es comprensible, los capítulos son cortos, o sea, es como chévere trabajar. Dentro de los temas de exposición, la idea es que cada uno de ustedes escoja de este libro algún capítulo que quiera exponernos, ¿sí? Entonces tiene estos capítulos, este que es lo que vamos a hablar, el objeto de la ética, por ejemplo, tiene, bueno, vamos a la última parte donde está el índice. Acá. ¿Me escucha? ¿Me están Sí, escuchando profe, bien? escucho Ya, bien, Sí, sí. profe. dale, espérate que está aquí, el computador se bloqueó, parece. Bueno, voy a cerrar esto aquí y lo vuelvo a abrir más. Entonces, bueno, el texto de Adolfo Sánchez Vázquez, que es el que vamos a trabajar en las primeras sesiones, la idea cuál es. Ustedes escojan cualquiera de los capítulos que están aquí, que están pues presentes en el libro, y sobre eso hagan una exposición de 10 minutos de algunos de los temas que les parecen importantes, que lo crucen de pronto mucho con sus reflexiones personales. Pues, les cuento, les reitero, aquí el tema no es del conocimiento enciclopédico, ni de tener, pues, no es el tema de compartir saberes de nuestros diferentes ámbitos, entonces eso lo voy a ver. Y para la próxima clase, eso sí, tenemos una primera tarea. Esa primera tarea es ver una película, esa película se llama Ágora, es una película que está muy marcada por, no sé ustedes, de pronto alguno de ustedes vio Ágora, ¿no la conocen? No, no, Yo no, señor. profe. ¿No? Ah, bueno, les voy a mostrar un poco esta película, esa es la primera tarea. Les cuento que está en YouTube incluso, o sea, no es una película fácil de ver, ¿ya la están viendo aquí? Sí, señor. Bueno, es esta película Ágora, que es una película relativamente reciente, será del año que 2008. Bueno, voy a buscar la sinopsis de cuándo es. Eh, creo que no, creo que es como o antes. Y Ágora es una película que plantea todo el cambio, digamos, que hay entre lo que es la sociedad. 2009, es una película del 2009. Ágora es una película que plantea todo lo que es el cambio, digamos, como de modelo social, de apuesta ética, apuesta política, apuesta mitológica de la sociedad, digamos, greco-latina, es decir, de lo que venía del imperio romano que había tomado, pues había habido todo el tema de la sociedad griega, al inicio digamos, de la sociedad cristiana, es decir, cuando el cristianismo deja de ser perseguido, empieza a ser legal o luego se vuelve la religión oficial y todos tienen que convertirse al cristianismo y empieza, digamos, como a chocar, pues, como ese conflicto entre los conceptos de valores de una sociedad y otra. Es una película que quiero que la vean en función de eso, o sea, entender este cambio de perspectiva de lo moral,
Entonces que podamos discutirla. Y hay otra película que no la pongo como tarea obligatoria, o sea, no se las presento como una tarea obligatoria, pero que sí me parecería chévere si la pueden ver, y es una película que se llama Cubo Badis. Esa película es una película de los 70, de hecho Cubo Badis es una película de esas que usualmente pasan en Semana Santa, porque Cubo Badis es como la antítesis de Ágora. ¿Qué es la antítesis? Es como la película espejo. O sea, si Ágora plantea el cambio de la sociedad griega, grecolatina, perdón, a la sociedad cristiana, Quo Vadis plantea cómo se inicia, o sea, cuenta la historia 400 años antes, cómo es que la sociedad romana persigue, tortura, digamos, bueno, cómo la sociedad romana, digamos, termina siendo generar todo un proceso de persecución a la sociedad cristiana y eso hace que la sociedad cristiana vaya iniciando, vaya, digamos, tomando fuerza. Entonces, sería muy bueno poder ver las dos películas, Quo Vadis y Ágora. Si quieren, se las pongo como recomendación. Se las puedo poner aquí incluso en el curso o mandarles ambos links, porque ver las dos películas les va a permitir tener una perspectiva diferente. ¿Por qué no les estoy poniendo Quo Vadis? Porque Quo Vadis es una película vieja, es una película de Semana Santa, o sea, es decir, es de las películas que uno siempre le veía de niño, porque de todas maneras suele tener pues como cierta densidad. Entonces, mientras que Ágora, si bien es una película lenta, es pues nueva, 2009, está muy bien enlazada históricamente también, entonces creo que se disfruta mucho más. Por eso no les puse Cubadis como obligatoria, porque es más bien si la quieren opcional, sería muy bueno porque les permitiría hacer como un contraste de esas dos visiones de mundo que hay en la sociedad cristiana y en la sociedad grecolatina o romana. Esa es la tarea, la primera tarea que tenemos para clase. ¿Qué les parece ello? Pues me dicen, a mí me gusta mucho trabajar el tema del audiovisual, porque lo audiovisual me parece que permite generar diálogos. A veces el libro exige ciertas, digamos, ciertas condiciones, cierta predisposición que uno pues usualmente no tiene. Pues, o sea, yo entiendo que a veces uno tiene jornadas de trabajo extenuantes hasta las 6 7 de la noche, a veces más largas, y llegar a la casa, coger un libro sobre ética, hace que digamos que el mismo cansancio mental, corporal, pues se dificulte mucho, mientras que poner una película en el televisor con el tema de que se trabajan mucho más sentidos, puede que haga que el ejercicio sea un poco más agradable. Entonces me dicen, porque si lo podemos también como cruzar todo con lo audiovisual, sería muy chévere irlo trabajando, sobre la condición, eso sí, de que cada clase iniciemos dialogando a propósito de las películas o del audiovisual y eso lo crucemos en clave de los temas del día. ¿Cómo les parece eso? Está bien, profe. Pues yo creo que de los dos está bien, la película y lo audiovisual. Listo, muchas gracias. Para mí también, profe. Para mí todo está bien también. Bueno, está bien. Este espacio, además, como tenemos un grupo pequeño, creo que vamos a poder trabajar como muy amenamente. Bueno, ya he hablado creo que mucho en este espacio y me parece importante para este primer momento poder escucharlos alrededor de qué son, o sea, tres preguntas. No se sientan como presionados, sino qué conceptos tienen de estos elementos, qué conceptos tienen de moral, qué conceptos tienen de ética y qué conceptos tienen de axiología si lo han escuchado, si no lo han escuchado, pues mejor, o sea, mucha sinceridad sobre eso y quisiera pues como ir trabajando sobre eso. No sé si Mildred o Sebastián, ¿quién se quiere arriesgar? Yo, profe. Dale, Sebastián, claro que sí. Profe, pues para mí la ética es el estudio como de la conducta humana. En los conceptos hay como lo bueno y lo incorrecto. También está la felicidad, el deber y la virtud. Para mí, pues eso es la ética. Eh, lo moral es la moral tiene como leyes empleadas y dentro de estas órdenes está la buena costumbre, profe. Y de la otra sí no sé casi nada. No sé, Dale. mejor dicho. Dale, y una pregunta, Sebastián, ¿esos Sí, sí. conceptos tan precisos los
¿Los has ido trabajando, los has estado consultando? Porque me parece que están muy bien. Sí, he estado un poquito leyendo un poco, profe, sí. Muy bien, muy bien. Entonces ese texto de ética de Adolfo Sánchez Vázquez te va a gustar mucho y vamos a hablar un poco sobre eso. Ah, bueno, venga. Pero muy bien, muy precisos además los conceptos. Y Mildred, cuéntame tú, cuéntanos tú más bien a Sebastián y a mí qué concepto o qué ideas tienes sobre lo moral, sobre lo ético, sobre la axiología, si los has escuchado por ahí. Pues igual la moral y pues la ética yo pienso que son como los valores pues que siempre nos inculcan el respeto, la igualdad, todo, pues así los valores como que vienen desde la casa, por decirlo así, es como más lo que destaca para mí. Y lo moral pues es como las cosas buenas, aprender lo que está bien y lo que está mal. Es algo así como más resumido. Bien, muy bien. Y sobre axiología, Pues es la primera vez que lo escucho, la ah, verdad. eh, no, no te preocupes que no, la idea es ir trabajando. Bueno, primero les quiero ser muy franco con ustedes en un tema, y es que esos conceptos no son conceptos universales, por lo menos en mi percepción, sino que son conceptos que son históricos. Como nosotros los seres humanos somos una sociedad histórica, es decir, es una sociedad cambiante, que digamos que como tiene un pasado, tiene un presente y tiene un futuro, y ese futuro, y eso hace que nosotros siempre estemos cambiando de conceptos y categorías, es muy difícil encontrar un concepto de ética o un concepto de moral que sea universal, sino que se han ido como construyendo, y por eso lo que es moral, lo que es ético no es absoluto ni total, sino que depende de ciertos momentos. O sea, en algún momento, por ejemplo, de la historia, algo fue moral y algo estuvo, digamos, también dentro del marco de la ético, y no hoy. Y es más, en algunas subculturas puede que algo sea moral para ellas y no para nosotros. ¿Por qué? Porque no es, digamos que esa idea universalizante de esas palabras no es tan así como parece. Sin embargo, también quiero hacerles una advertencia. Esas son las categorías que yo he construido, digamos, las categorías sobre las cuales yo he ido desarrollando mi formación académica, y puede que, o seguramente, puede que no, seguramente no son las únicas categorías que ustedes puedan encontrar al respecto de. ¿Por qué les quiero decir eso también? Porque puede que, por ejemplo, en el transcurso de estos días, ustedes, por ejemplo, Sebastián, que estaba buscando todos estos conceptos, encuentre algo que diste lo que estamos diciendo hoy. Y entonces, Sebastián, pero ¿cómo así? Si el profe en la clase me estaba diciendo que era esto y esto, y yo estoy buscando acá, o estoy hablando con este otro profesor, que también puede ser un profesor de filosofía, o algún teólogo, o algún licenciado en religión, que también trabajan mucho esos temas, y él está hablando de otra cosa muy distinta a la que me dice el profe. Pues lo que les quiero decir es que eso puede pasar seguramente, bueno, y seguramente les pase, porque de todas maneras ese concepto de lo ético y lo moral, por más, intentan ser universalizantes, pero no lo pueden ser en la medida en que nosotros no somos ahistóricos. ¿Qué significa que no somos ahistóricos? Que nos movemos. Y como nos movemos, pues todas esas categorías, o sea, todos esos conceptos siempre van cambiando. Y nos pasa con todas las palabras, no sé. A mí me gustaba mucho la etimología, no soy tan bueno como quisiera, pero la trabajo, y tengo algunos amigos que la desarrollan enormemente. ¿Alguno de ustedes sabe qué es la etimología? Yo no, profe. No, Y tú, señor. listo. No. La etimología es la ciencia que estudia el origen de las palabras. Todas las palabras, en todos los idiomas, eso sí podría ser una verdad universal, tienen un origen, o sea, tienen una raíz, o sea, partieron de algo. Y sobre la base de que pues, va pasando tiempo, historia, esa raíz, digamos, como ese trazo, esa huella, ese rastro de la palabra permanece de alguna manera en ella misma. Entonces, ustedes pueden coger una palabra. Por ejemplo,
Leer, ¿sí? Y la palabra leer viene de latín, que a su vez viene del griego, y el leer viene de elegir. Entonces, cuando yo digo yo leo, muy buenas noches para Leonela. ¿Cómo estás, Leonela? Hola, profe, muy bien, gracias. Qué bueno. Pues aquí ya estamos iniciando la conversación, no te preocupes que ahí te vamos como uniendo a ella en el transcurso que nos vamos a encontrar. Entonces, la palabra leer viene de elegir. Entonces, cuando yo leo, yo lo que hago es elegir, ¿sí? Hay unas, por ejemplo, hay una palabra, por ejemplo, bueno, es que esa la uso mucho, pero por ejemplo, recordis. Ustedes saben que recordar, ¿sabe? Cuando digo yo recuerdo esto, re es volver, eso viene del latín revolver, y cordis, corazón, de ahí viene cardiólogo, y significa que cuando yo digo recordar, estoy diciendo volviendo el corazón, ¿sí? Incluso cuando uno dice tengo un desacuerdo, o sea, tengo algo por fuera del corazón, o cuando yo digo estoy concuerdo contigo, es decir, concuerdo significa que tu corazón y el mío están en la misma sintonía, o sea, están juntos. Y de ahí, no sé, está incordio, por ejemplo, incordio es algo clavado en el corazón. Entonces él tiene un incordio con, ¿sí? Por ejemplo, rencor. Cuando dice, no, usted tiene mucho rencor, rencor viene, ese creo que sí viene del francés, es de rancier, y viene de rancio. Entonces, cuando dice tiene rencor, es como si tuviera algo rancio, o sea, está muy asociado al tema de lo estomacal. ¿A qué voy con todo este tema de la etimología? Que para hablar de conceptos como ética, como moral, como arqueología, usualmente uno va a lo etimológico. Sin embargo, fíjense que aunque uno encuentre una relación, o sea, una relación entre el origen de la palabra y la palabra misma, no significa que la palabra hoy sea exactamente lo que se concibió originalmente. ¿Sí estoy siendo claro con ello? Sí, señor. ¿Alguna pregunta, alguna duda, no aporte con ello? Bueno, y Leonela, ya que estás llegando aquí, una pregunta. Estamos hablando con Mildred y con Sebastián sobre cuáles son nuestros conceptos sobre ética y moral. Dime tú que cuando te diga que para ti qué es ética, para ti qué es moral, o si de pronto me has escuchado el concepto de axiología, te escuchamos aquí para que nos digas de pronto qué conceptos tienes sobre ello. Leonela, ¿me escuchas? ¿Nos escuchas? Perdón. Bueno, mientras Leonela se conecta, entonces, ¿por qué les decía ese tema de la etimología, o sea, lo importante del etimológico? Porque sí o sí vamos a tener que versar un poco sobre ello, vamos a tener que hablar un poco digamos, sobre esas categorías, y que nos van a permitir de alguna manera como encontrar esas raíces. No sé, a veces parece que las etimologías pueden ser muy profundas, pero en otras nos dan otras tradiciones. Ahora, no todo en el español son etimologías del griego, greco-latinas, también tenemos, el español es una lengua que tiene una mixtura pues de encuentros de lo árabe, una mixtura de encuentros también de las voces de los pueblos originarios, del nahual, del quechua, del chipa, o sea, de muchas voces. Y también hay gran parte de nuestras raíces ahí, ¿no? Por ejemplo, mm, la palabra ojalá. ¿Alguien sabe dónde viene la palabra ojalá? Yo no, profe. ¿No? Los veo un ¿Cómo, poco cómo? callados. No La palabra escuché. ojalá, Mildred, la palabra ojalá. Ojalá llueva mañana, algo así, de querer. Sí, como ojalá, sí, ¿no? Muy bien, como decir ojalá llueva mañana, ojalá que la clase termine rápido, Lo 2 horas. usamos mucho, es como lo usamos siempre. Sí. Y entonces cuando yo digo ojalá, resulta que la palabra ojalá viene del árabe. Cuando les voy a contar eso, de pronto lo vamos a mirar.
Porque resulta que los españoles fueron dominados 800 años por los moros, es decir, por los árabes, ¿sí? Hay una influencia del árabe y del islam también muy marcada en España. Pero resulta que la palabra ojalá es de origen árabe y significa oh Alá, que oh Alá es como decir oh por Dios, ¿sí? Entonces cuando dice ojalá llueva es como decir por Dios que llueva, ¿sí? Y fíjense que Sí, ya lo nosotros, dime Mildred. estaba asimilando. Ah, sí, no, y mira que es una palabra muy común en nosotros. Y el árabe viene en almohada, o sea, hay muchas, una gran cantidad de palabras que también están muy en raíz del árabe. Y eso es para mostrarles, pues, que incluso cuando nosotros hablamos de lo moral y lo ético, como está asociado a lo cultural, es imposible no desligarlo de todas esas, digamos, como diferentes encuentros culturales que nos han forjado a nosotros. Por eso, por ejemplo, nuestra moral, bueno, nuestra moral, nuestra ética, luego iremos desarrollando esos términos con más precisión. Nuestra moral, nuestra ética no son las mismas acá que las que pueden ser, por ejemplo, para los franceses, para los alemanes, para los ingleses, para los estadounidenses, pues para los norteamericanos, porque pues finalmente eso cultural también influye en qué es lo que concebimos como lo bueno y lo malo. ¿Sí? Incluso hay micro procesos, hasta regionalmente el concepto de lo temporal, por ejemplo, la puntualidad, no es lo mismo la puntualidad en Bogotá que la puntualidad en el eje cafetero, que la puntualidad en la costa Caribe. ¿Sí? Y ahí hay conceptos, hay cosas que están relacionadas de alguna manera con qué es lo correcto y qué no es lo correcto. ¿Sí? Y miren que estamos hablando de espacios, ¿sí? De espacios pues como muy concretos. Pues no, ¿por qué voy con esto? Porque entonces cuando uno dice lo moral y lo ético piensa que es algo universal, incambiable, volviendo a lo que había dicho, y no es así. O sea, está siempre marcado por nuestro momento histórico, por nuestras, digamos, circunstancias históricas y eso también es necesario ver. Y bueno, les puedo contar muchas anécdotas de etimología, pero no quiero como cansarlos con eso. Tal vez con una última etimología que siempre cuento mucho porque me parece muy graciosa y es, ¿a quién le gusta el aguacate? A mí, profe. ¿Te gusta el aguacate, Sebastián? Sí, señor. ¿A ti te gusta, Mildred? Sí, me encanta. ¿Y a Leonela, te gusta el aguacate? Si no puedes activar el micrófono, puedes escribir el chat, ahí estamos pendientes, Leonela. Pues resulta que el aguacate es una palabra que viene del náhuatl. El náhuatl era la lengua, o es la lengua, porque todavía se habla en algunas zonas de México, de lo que nosotros conocemos como los aztecas. Que eso también es un poco curioso, bueno, los aztecas, los mexicas, y es que uno dice, no, los aztecas y piensa que eran pues un montón de un grupo indígena gigante, y resulta que eso no era tan uniforme, sino que eran pues varios pueblos distintos, que, pues, como, pasa aquí incluso con los quimbayas, que dicen, no, es que nosotros éramos quimbayas, pero resulta que los quimbayas no es que fueran como un solo pueblo indígena, sino que pues eran muchos que se reunían dentro de ciertas categorías y tenían algunos parentescos pues también con lenguaje y demás todo caso, no es que el náhuatl, aguacate es una palabra de origen americano, es decir, el aguacate es una planta nativa, como lo es el cacao, como es el maíz. O sea, los españoles, los europeos no conocían el aguacate, ni el cacao, ni el maíz hasta que llegaron a América en 1492, luego fue que empezó a exportarse. Pero entonces, como ellos no tenían esas frutas, entonces llegaron y preguntaron, bueno, ¿esto cómo se llama? Entonces alguien de ahí a México le dijo, no, esto es un aguacate. Ah, aguacate, aguacate. ¿Y saben qué significa aguacate? Mildred. No, señor. ¿Y tú, Sebastián? Nada. Les voy a No, contar. señor. Aguacate en náhuatl traduce testículo. Entonces, imagínense cómo uno dice, ay, que me gusta mucho el aguacate, sí, pero pues, o sea, que es pobre español diciendo aguacate esto, aguacate aquello, y y van los mexicas muertos de risa diciendo esto, están diciendo testículo todo el tiempo y no se dan cuenta. Pero miren cómo la etimología está muy marcada en esas cosas que son, no sé, casi que comunes a nosotros, que tal vez nosotros no reflexionamos por cuenta de que es raro que uno llegue a mirar ese tipo de cosas,
pero en todo lo que nosotros pronunciamos, decimos, hacemos, hay una carga etimológica, en todas las palabras, o sea, en todo lo que pronuncia. Cuando dicen aguacate hay una carga etimológica, cuando dicen ética hay una carga etimológica, cuando dicen moral hay una carga etimológica, cuando dicen corazón la hay, cuando dicen recordar, amar, sufrir, todo tiene digamos, un rastreo, y ese rastreo nos tiene unos elementos también de interpretación de él. ¿Qué te parece, Mildred, esa etimología de la palabra aguacate? Pues no sé, Ah, está bárbara. En mi vida se me había ocurrido eso. sí, no, ¿y tú, Sebastián, qué opinas? A mí me parece muy rara, profe, que le Ah, digan a uno, le gustan los testículos, ¿no? sí, 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 mira, sí que es una cosa pero así es, así es, así es. Entonces vamos también como abordando eso, también buscando como poder como dialogar alrededor de todos estos temas. Pero entonces vamos ya con la etimología de la ética. Resulta que la palabra, bueno, una advertencia también. Como la etimología es rastrear en la historia, y así como yo podría estar muy seguro que aguacate significa testículo porque hay forma de comprobarlo, muchas veces en las etimologías no hay tanta certeza de si esa palabra sí viene de ahí o está en discusión. ¿Por qué? Porque hay muchas lenguas que murieron hace mucho tiempo, y eso hace que sea muy difícil encontrar ese significado. Entonces, en algunos casos, no es etimología probable, o sea, que no es tan seguro. La aguacate sí estoy muy seguro porque como el náhuatl todavía se habla, es fácil como encontrar las huellas y el rastro de muchas palabras que vienen en origen náhuatl. Entonces, bueno, la palabra ética viene del griego, digamos que se traduce ethos, ¿sí? Y digamos que traduce algo así como la manera de hacer o adquirir las cosas, ¿sí? Como costumbre, hábito. Y digamos, ethos es eso, es como el hábito, ¿sí? Y cuando hablo de ico, pues es el sufijo que significa relativo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo ético, estamos hablando como todo lo relativo a las costumbres, a los hábitos, a la forma de hacer las cosas. Ojo, está hablando desde lo etimológico, porque ahorita que vayamos a lo filosófico, nos vamos a dar cuenta que hay ciertas distancias con ello, en específico, pues desde el texto que estamos abordando, que es el de Adolfo Sánchez Vázquez, puede que problematicemos, o sea, que no lleguemos a, a un acuerdo en términos de los conceptos y los contenidos, pero la idea es más pues, como proponer un diálogo sobre ello. Y cuando hablamos de moral, cuando nosotros hablamos de moral, pues digamos que la palabra moral sí viene directamente del latín moralis, ¿sí? Y la palabra moralis es casi que un calco de la ética, o sea, el concepto de ética de los griegos, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros hablamos de moral, también estamos hablando de la referencia de lo referente a las costumbres, ¿sí? Entonces, pues, si nosotros vamos desde lo etimológico, si nosotros miramos las categorías etimológicas, estaríamos diciendo que ética y moral son sinónimos, es decir, son palabras que significan básicamente lo mismo, ¿sí? Pero con el tema del pasar del tiempo bueno, han ido como construyendo unas significaciones particulares que las han ido separando un poco. Pasa lo mismo, por ejemplo, con legalidad y legítimo. Ustedes han escuchado mucho ese tema, no, es que esto no es legítimo, esto sí es legítimo. Les voy a hacer un ejemplo de lo legal y lo legítimo antes de ir un poco al tema de lo moral y lo ético para hablar desde eso. Ustedes saben que lo legal y lo legítimo son términos jurídicos, ¿cierto? ¿Alguien ha escuchado, por ejemplo, que cuando uno dice, eso no es legítimo, ¿qué significa? Que no es confirmado, profe. Puede darse a entender, sí, que no es confirmado. Mildred de pronto tiene otra idea sobre que cuando a ti te dicen, eso no es legítimo, cuando uno dice, es un hijo ilegítimo, o un hijo, Es como si no fuera real, algo así, como si fuera... mm, sí, eso va de acuerdo con la ley y con el derecho igual. Pues yo vi una carrera de, ¿cómo es que se llama? No me acuerdo. Y pues vimos mucho ese concepto de lo legítimo.
Listo, ya les cuento en qué se parecen y en qué se diferencian. Gusta legal y legítimo tienen la misma raíz. O sea, de ahí viene, cuando yo digo que algo es legal, o sea, ambas vienen pues de legis, o sea, digamos que la origen es lo mismo, pero entonces la diferenciación entre lo legal y lo ilegítimo es que cuando yo hablo que algo es legal, es cuando digo que algo está en la ley, o sea, algo que está en la norma, ¿sí? Entonces, cuando yo digo eso es legal o no es, o eso es legal o eso es ilegal, lo que estoy diciendo es, eso está dentro de las normas o no está dentro de las normas, por ejemplo. Entonces uno dice, legal hablemos de algo, por ejemplo, la reforma tributaria. Cuando yo estoy hablando de la reforma tributaria, pues que sea legal o ilegal depende de que lo aprueben, ¿sí? De que entre, digamos, dentro del marco jurídico colombiano. Pues, no, la reforma tributaria es legal, y efectivamente es legal, porque pues está dentro del marco de las leyes, pero no es legítimo. ¿Por qué creen que la reforma tributaria, pues un ejemplo hipotético, puede ser legal y no legítima? Mildred, todo Sebastiano, Leonela. Va a dar puntos por participación. Mildred, ¿no? ¿Me están escuchando? Sí, pues yo creo que lo legítimo se refiere más como a la verdad de algún asunto. Si Vas es por ahí muy correcto. bien. Sí. Sí, dale, no, por ahí vas muy bien, Mildred, por ahí vas muy bien. Sebastián, ¿de pronto tienes alguna idea? ¿Por qué algo que es legal no es legítimo? No, señor, yo sí no. No te preocupes, no, la idea es como ir generando un diálogo ahí, o sea, si no saben, entonces no, profe, no lo manejo y pues la idea del tutor pues es pues como asesorar. Resulta que la diferencia entre legal y lo legítimo es que lo legal es lo que se aprueba por las normas, ¿cierto? Y lo legítimo es lo que es legal y que es aprobado por el pueblo. ¿Qué significa? Que no basta con que algo sea legal, porque para que algo sea legal simplemente significa, se requiere que el gobierno lo implemente, ¿sí? O, bueno, o el gobierno también a veces se parece algo etéreo, que la corporación pública de turno lo implemente. Por ejemplo, el Consejo de Pereira acaba de aprobar una norma que, estoy haciendo un caso hipotético, que aumenta el costo del transporte público. Eso es legal porque pues está, digamos, como que la entidad que aprueba que se hace está ahí, ¿sí? Son casos pues muy hipotéticos porque obviamente eso no es tan simple, pero a lo que voy es que, ¿qué hace que una norma sea legítima? Que el pueblo, es decir, que la sociedad la respalde. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la reforma tributaria? Que es un ejemplo que me parece muy preciso y que está muy cerca, que es algo que se estaba intentando legalizar porque se estaba generando en el trámite, digamos, de las formas, pues, los protocolos del gobierno, pero que no era legítimo. ¿Por qué? Porque el pueblo no la respaldaba. Entonces, cuando algo es legal, eh, simplemente dice si cumple o no cumple la norma, o sea, si está, digamos, como dentro de lo formal. Pero cuando algo es legítimo, significa que está arraigado en la población y la población la respalda. Por eso nosotros decimos que necesitamos gobiernos menos legalistas y más legítimos. ¿Qué significa eso? Que no es que no tenga leyes, que no es que no construya leyes, sino que se preocupe porque esas leyes tengan legitimidad dentro del pueblo, es decir, sean acobijadas, sean bien recibidas digamos, como por las grandes mayorías. Entonces, cuando uno dice que un pueblo no es, que un gobierno no es legítimo, significa que lo que está diciendo es que no le está interesando que tanto esas leyes o esas normas o esa forma de la ejecución de la política esté beneficiando o no al pueblo. Y miren que legal y legítimo en términos etimológicos son sinónimos, pero cuando uno mira en la forma en la que tomó en términos del derecho, en la luz, digamos, del derecho, se tiene como ya un matiz muy distinto. Entonces ya uno dice, pero además, pese a eso, hay un muy mal uso de ese concepto, porque entonces uno escucha que la gente habla que lo legítimo fuera como que, por ejemplo, por ejemplo, lo del paro. No, que es que el paro es legítimo. No, o sea, el paro se generó porque las leyes no son legítimas, pero no es que el paro sea legítimo en sí mismo. Es más, o sea, un paro se genera por parte de legitimidad de,
más que ser legítimo en sí mismo. No sé si estoy siendo claro con esas ideas. Sí, señor. ¿Sí? Sí, Sí, estoy siendo claro también. por mi parte, sí, profe. Dale, y Mildred, ¿sí estoy siendo claro con ello? Sí, profe, sí. Listo, muchas gracias por responder. Entonces, ¿qué es eso? Claro, entonces uno dice, bueno, se están aplicando estas normas que no están generando, que no son legítimas porque la gente no las reconoce, independientemente de todo lo que sucedió, pues no quiero entrar aquí en esos debates de lo que pasó después, sino más bien el por qué. Y si uno mira la causalidad, que es el tema de la reforma, que es todo el tema de la violencia policial, bueno, hay varios elementos ahí, eso generó que la falta de legitimidad hiciera que se generaran, digamos, grandes focos de movilización social y al no responder de manera adecuada a ellos, sino, digamos, seguir con reproduciendo esas formas, pues esa movilización empezó a crecer, hasta generarse tal estallido social y pues todo este proceso que nos aconteció durante estos meses, que era algo pues que no sabía en Colombia también hace mucho tiempo. Entonces, miren que eso no significa que la movilización sea la legítima, sino que lo que falta es hay falta de legitimidad del gobierno. Y uno dice, no, es que bueno, hay ciertas confusiones con esos términos que para estos casos es muy, muy necesario como plan. Ahora sí, vamos entonces un poco a hablar de las diferencias entre qué es lo ético y qué es lo moral. Voy a hacerles un ejemplo. ¿Robar es poco ético o es poco moral? ¿Quién me dice ahí, Sebastián Humilde? ¿Qué opina? Yo creo que es moral, porque la ética va más como a lo teórico, como a lo correcto, a lo malo, a los deberes. Yo creo que es más práctico, lo moral. Sebastián. Por mi parte también es morar, profe. Bueno, muy bien. Dime, Sebastián, no, por favor, te Sí, escuchamos. como dice la compañera, por eso mismo que la moral es como sí, como uno sabe qué es lo apropiado y no lo apropiado que uno puede hacer. Bien, pues les cuento que estamos, estamos de acuerdo con lo que están planteando. Sin embargo, lo que pasa es que cuando yo estoy hablando, hay varias categorías. Vamos a verlas también, que como les he dicho, hay varios conceptos de moral, hay varios conceptos de ética. Hay un concepto de moral y de ética que está muy de la mano de lo que ustedes dicen, y es que cuando yo hablo de la moral, hablo de la práctica, es decir, del hacer, de cómo obro, o sea, de cómo actúo yo, y qué relación tiene ese actuar en función de cómo está, digamos, como relacionado con los demás. ¿Qué voy? Como nosotros somos animales sociales, es decir, el concepto, pues, griego son politikon, somos animales políticos y la política de ser social, pues obviamente todo nuestro hacer, como robar, como caminar, o sea, todo lo que nosotros hacemos no está sujeto únicamente a nosotros, sino que está relacionado con cómo eso bordea a los demás. Es decir, y cada vez que yo hago algo, independientemente de que esté relacionándome o intentando relacionarme con el otro, lo voy a, digamos, a, digamos, lo voy a afectar, ¿sí? ¿Ustedes han visto esa película, El efecto mariposa? ¿O han escuchado qué es lo del efecto mariposa? No, señor, la verdad no. Yo tampoco, profe. Bueno, hay una película que se llama El efecto mariposa, y bueno, de hecho es como una suerte de, es una suerte de, como de teoría, que dice que el atleteo de una mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del mundo. Es decir, como cualquier acción, si se generan las condiciones adecuadas, puede repercutir en otra, en algo mucho mayor más adelante. ¿Sí? O lo que uno también habla de la bolita de nieve y demás. Película El efecto mariposa tiene una cosa, digamos, como muy específica, y es que es alguien que por alguna razón, no quiero hacerles el spoiler, bueno, solo les voy a hacer vamos como spoiler general sin entrar en detalles, por alguna razón puede viajar al pasado. Y como puede viajar al pasado, pues lo que hace es mirar
y lo que nos muestra la película es cómo cada vez que viaja al pasado y hace una pequeña cosa, cambia totalmente su futuro. Es decir, cómo esa posibilidad de viajar al pasado y de hacer una cosa mínima termina transformando en algunas veces el futuro de manera radical. Sí, no voy a entrar se la recomiendo mucho con este Aston Kutcher, creo que es el nombre. Y de alguna manera la ética también nos dice eso, o sea, toda acción que yo hago, independientemente de que tenga la intención o no de, de relacionarme con el otro, los afecta. Ahorita les voy a leer un cuento sobre eso y vamos a discutir. Pero entonces resulta que cuando yo hablo de lo moral, entonces hablo de que, bueno, en una de las categorías, no en todas, en una vamos a ver otras también. Cuando yo hablo de lo moral, entonces estoy hablando de la praxis, de la práctica, es decir, cómo mi forma, cómo lo que yo hago interviene en los demás. Y cómo en la medida en que yo intervengo con los demás, pues finalmente esa manera en la que yo intervengo con los demás eh, define una suerte, digamos, como de planteamiento. Es decir, yo robo, estoy hablando de un caso, estoy hablando de nada en específico. Pero resulta que el hecho de robar es malo, pero en la medida, es malo en la medida, ¿por qué? En la medida en que eso está siendo condenado socialmente. ¿Sí? O sea, uno dice, no, no, no robes porque está mal, ¿sí? O sea, porque eso no se debe hacer. Pero resulta que eso es inmoral o no es moral más bien, porque algo me está diciendo a mí que eso no es correcto. O sea, ¿y quién me está diciendo a mí que no es correcto? La ¿Alguien? sociedad, profe. La sociedad, muy bien. Y fíjense que eso no tiene que ver con la ley. O sea, yo no robo porque está mal. Pero entonces está luego el tema de la ley. No, tú si tú robas, pues entonces te puedes ir a la cárcel. Pero en general, el concepto de lo moral es, no, tú no puedes robar porque eso no es correcto, porque eso está mal. Pero ¿quién te dice entonces eso? Como dice Sebastián, es la sociedad la que me lo indica. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué está mal robar? Sebastián, te dice, o Mildred, por favor. Profe, pues no sé, yo creo que más bien independientemente de que me meten a la cárcel o alguna cosa, pues yo pienso que tomar lo que no nos pertenece está mal, independientemente pues de todo lo que conlleve hacer eso. Listo. ¿Y esa reflexión que me estás haciendo tú, qué es moral o ética? Yo creo que es más ético. Muy bien, Mildred, muy bien. O sea, y muy bien, Sebastián, también. Porque es que la ética es la reflexión de la moral. Es decir, si la moral es la forma en la que yo me comporto, cuando voy a hacer el ejemplo. En una cultura determinada, por ejemplo, está, está ustedes saben qué es lo de la ablación del clítoris femenino. ¿Conocen eso? ¿La qué, ¿Alguno de ustedes? perdón? La ablación del clítoris femenino. Yo no, profe. Bueno, les voy a contar. Estos son historias un poco fuertes, pero creo que sirven para poder ir determinando esos conceptos, por lo menos estas primeras categorías, y más adelante las vamos a complejizar mirando qué otras concepciones hay de moral, qué otras concepciones hay de ética, porque no son una sola, como les he dicho. Entonces, la idea es mirar como esas básicas, que son las que ustedes ya traen, y luego vamos mirando otras. Entonces resulta que aquí en Risaralda, en un pueblo creo que es en Santa Cecilia, o sea, esos pueblos, esos municipios que son colindantes con Chocó, hay algunos asentamientos de grupos indígenas, son uno específico, no todos, solo es uno, pues que se conozca, que hasta hace un tiempo, hasta hace poco relativamente, unos 20 30 años creo que se dieron los casos, que se dieron cuenta que ese pueblo tenía un ritual que consistía en que a las niñas pequeñas les hacían lo que se llama la ablación, que es extirparles, quitarles el clítoris. Esto es una práctica terrible. Se dieron cuenta porque pues vieron unos casos de niñas con infecciones, con desangrados, que llegaban al Hospital San Jorge Pereira, empezaron a investigar y resulta que era una tradición. ¿Sí? No estoy Eh, diciendo, dime, yo escuché sobre eso, sí. sí, sí, Mildred, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que la moral es la forma en la que obro, ¿sí? Independientemente de que eh, digamos que el concepto de lo bueno y lo malo cuando hablo de lo moral,
no tiene ese sujeto de reflexión de por qué lo hago. ¿Qué me refiero? En esta primera categoría. La moral es que yo lo hago porque debo hacerlo. ¿Sí? ¿Y qué me dice que debo hacerlo? Mi cultura, mi momento histórico. ¿Sí? ¿Y usted por qué hace eso? No, porque pues, es lo que hay que hacer. Cuando yo reflexiono si eso que estoy haciendo es correcto o no es correcto, ya entonces pues, estamos pasando del plano de lo moral al plano de lo ético. ¿Sí? O sea, como ustedes decían, como la teorización de lo moral es lo ético. Entonces, cuando yo llego, por ejemplo, un cierto pueblo dice, o alguien en un pueblo dice, bueno, tú no deberías hacer eso. Alguien dice, no, ¿por qué nosotros? Mejor dicho, piensen en el tema de los emberes. Que alguien llega y diga, no, es que eso no lo voy a hacer. ¿Por qué no? Porque no estoy de acuerdo. Ahí se está en una reflexión de algo que era moral. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos lo moral es algo que está impuesto, ¿sí? Impuesto culturalmente. ¿Por qué no robo? No, porque no se debe robar. Incluso lo que decía Mildred. No es que no es porque me metan a la cárcel o no me metan a la cárcel. Me parece que no debo hacerlo. ¿Por qué? No, no sé. Yo no creo que haya, o sea, porque nadie lo hace. Fíjense que ahí no hay una reflexión necesaria. Ahí estoy diciendo que yo no lo hago porque pues nadie lo hace, porque pues finalmente es algo que no es normal, ¿sí? Pero cuando yo empiezo a pensar el por qué se debe o no se debe hacer algo, o sea, cuando yo estoy ya en el plano de tomar distancia de la forma en la que yo estoy actuando y en la forma en la que actúan todos los demás, pues finalmente lo que yo estoy haciendo es la ética. La ética es la forma en la que yo reflexiono y teorizo esos actos, o sea, la que teorizo esos actos de los demás. Sí estamos siendo, sí estoy siendo claro en hasta el momento, Sí, profe, está bien. ¿sí? Vamos Sí, bien. señor. Listo, dale. Dale, porque la idea es que luego vamos a mirar otras categorías de él y de pronto vamos a trabajar, pues, vamos a ampliar o a complejizar mucho más ese concepto. Pero entonces, toda reflexión, digamos, toda reflexión del amor, de la moral es una reflexión ética. Si no hay reflexión de la moral, no hay ética, según esta categoría que estamos abordando. Pero todo está en lo moral o lo no moral. ¿Qué sería entonces algo inmoral? ¿Qué me dice? ¿Qué sería una acción inmoral o doble moral? ¿No? Cuando dicen, por ejemplo, alguien va mm, caminando desnudo por la Plaza de Bolívar. O por ejemplo, en esto último, que en muchas movilizaciones salen mujeres en toplets, que llaman pues, con los senos descubiertos, y van pasando por la calle. Uy, qué poca moral, ¿sí? O qué inmoral esa acción, ¿sí? ¿Por qué creen que es inmoral? O sea, ¿por qué creen que se dice que es inmoral esa acción? Mildred, Sebastián, Leonela, de pronto alguna idea sobre ello, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Bueno. Sí, profe, yo lo Ah, escucho, pero no se me viene como nada a la cabeza. dale, no, no te preocupes, no te preocupes. Pero te voy a decir algo. Mm, es ilegal andar con el pecho descubierto, las mujeres, por ejemplo. Eso es ilegal, Mildred o Sebastián. Mm, No, Pues no, no, yo creo que no. no es ilegal, ¿cierto? O sea, pues te puedes de exhibicionismo público, pero pues tú puedes decir que es tu forma de ver las cosas, pues no, digamos que no. Es malo para la salud, de pronto que estés por ahí, no sé, te genera algún riesgo. No, Es poco saludable, no, tampoco. O sea, digamos que. Entonces, ¿por qué está mal que eso se haga? Si no tiene problemas para la salud, si pues no necesariamente no creo que sé, sea. todos estamos como a eso de vestirnos, a estar así siempre en lo mismo. Ah, muy bien, Como pero mira, muy bien, Mildred, pero entonces eso es inmoral, ¿sí ves?
¿Por Mm. qué es inmoral? Porque es algo que todo el mundo hace, pero pues no hay una razón específica porque todos nos vestimos. ¿Sí ves? No está ni siquiera en el imperio de la norma, no está ni siquiera en el imperio, digamos, como de la salud. ¿Por qué no? Porque es que todos nos vestimos. Mira que ahí la razón es porque todo el mundo lo hace, ¿sí? ¿Por qué? Pues, o sea, eso es lo que es. Porque por eso es que tú dices, no es que me queda difícil responder. De pronto a Sebastián le debe estar pasando igual, porque es que es difícil, pues si no hay una razón en específico, o sea, no hay nada aquí como que me obligue, por ejemplo, a robar, ¿no? Yo no lo hago porque está mal, pero tampoco lo hago porque es ilegal, o sea, pues, o sea, de todas maneras me puede dar cárcel. Pero hay cosas que no hacemos y no es que sean ilegales, sino que no las hacemos porque socialmente están mal vistas. ¿Y qué significa que algo socialmente está mal visto? Que es algo que va en contra de la moral de la sociedad. Pero eso no significa, pero entonces, ¿qué sería algo poco ético? Si eso es inmoral, ¿te queda claro que es inmoral, Mildred? Sí, profe, está bien. Sí, y Sebastián, ¿te queda claro? Señor, eso es como si dijeran, como si fuera un paradigma, mejor dicho. Sí, Sí, algo así, sí, señor. sí, pero entonces fíjate que lo que no es moral es algo que a ti como que la sociedad te lo plantea, pero que no está directamente dentro de una norma, que no es algo que sea necesariamente malo, sino o sea, ¿qué es lo inmoral? Lo que se desborda, ¿sí? O lo doble moral, que también es cuando, eh, eh, ¿qué es lo doble moral entonces? Cuando yo pronuncio algo, pero mi práctica es contraria a eso que yo pronuncio, eso es la doble moral. eh, que además es una sociedad muy doble moral, bueno, en algunos casos tenemos mucho doble moralismo en ello. Entonces, por ejemplo, que condenen a una mujer moralmente porque ande con toples, o sea, sin brasier, pero son consumidores de cine para adultos o que estén viendo todo el tiempo revistas de ese tipo. Pues, o sea, lo hace clandestinamente, o sea, de manera como a escondidas, pero cuando ve que alguien lo hace naturalmente lo condena. Eso, por ejemplo, es la doble moral. Cuando lo condeno, porque la sociedad lo condena, pero en mi caso, cuando puedo estar escondido sin que nadie me vea, lo hago. ¿Sí? Que es el mismo tema lo podríamos hacer incluso con muchos ejemplos. Entonces ahí hay una categoría de qué es lo moral y qué es lo no moral. ¿Sí? Entonces, que es cómo actúo o no actúo según lo que me impone la sociedad, pero esa imposición no está necesariamente reflexionada, sino que está arraigada en la construcción cultural de la sociedad, en la forma en la que la sociedad entiende, digamos, entiende, no, más bien se relaciona, pero que no está, digamos, a un nivel ya del Estado, por ejemplo, del derecho, de lo legal, porque lo ético sí está muy unido a lo legal, o sea, lo ético sí está muy unido al tema de la imposición digamos, de la norma, de lo jurídico, porque ya, obviamente, como una reflexión, pues el tema de lo ético está muy pensado en lo que es la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? Pues la sociedad que actúa en función de mantenerse en las mejores, digamos, como condiciones de interrelación entre unos y otros. Entonces, cuando uno dice, no, es que eso no es un problema moral, sino un problema ético, porque es que lo ético sí se importa, o sea, mientras que lo moral es algo que se concibe culturalmente y a veces no hay forma como decir la razón, en lo ético sí ya hay una reflexión y como ya hay una reflexión, entonces hay una preocupación de cómo estamos marcados por la convivencia mutua. Es decir, lo ético siempre se plantea en cómo garantizamos que podamos seguir siendo una sociedad sin hacernos daños unos a otros. Entonces hay unos preceptos éticos, entonces no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti, que eso además hace parte de la moral kantiana, pero bueno, eso lo miraremos también un concepto en Kant. Pero en el sentido, digamos, como preciso, estamos tratando como de generar como las distancias entre una razón y otra. ¿Estamos claros con ello? Sí, profe. Ya, Sí, señor. listo. Voy a leerles un cuento. Voy a leerles un cuento muy corto. Eh, y quiero que cada uno de ustedes, ojalá Leonela pueda participar ahorita también, y ojalá se pueda conectar de pronto ahorita Carlos. Es un cuento que se llama El suicida de Enrique Anderson Imbart, que fue un cuentista argentino del siglo XX. Es un cuento muy corto, no se preocupen, es un cuento muy corto,
Y quiero que nos analicemos muy bien en términos del concepto de lo moral y lo ético acá. A ver si nos está quedando claro. ¿Estamos atentos a escucharlo? Sí, señor. Listo. Dice así, al pie de la Biblia abierta, donde estaba señalado en rojo el versículo que lo explicaría todo, alineó las cartas, una a su mujer, una al juez, otra a los amigos. Después bebió el veneno y se acostó. Nada. A la hora se levantó y miró el frasco. Sí, era el veneno. Estaba tan seguro. Recargó la dosis y bebió otro vaso de veneno. Se acostó de nuevo. Otra hora. No moría. Entonces disparó su revólver contra la sien. ¿Qué broma era esa? Alguien, pero ¿quién? ¿Cuándo? Alguien le había cambiado el veneno por agua, las balas por cartuchos de fogueo, de salva. Disparó contra la sien las otras cuatro balas. Inútil. Cerró la Biblia, recogió las cartas y salió del cuarto en momentos en que el dueño del hotel, mocamos y curiosos acudían alarmados por el estruendo de los 5 estampidos. Al llegar a su casa, encontró a su mujer envenenada y con sus 5 hijos en el suelo, cada uno con un balazo en la sien. Tomó el cuchillo de la cocina desesperado, se desnudó el vientre y se fue dando cuchilladas. La hoja se hundía en las carnes blancas y luego salía limpia como el agua. Las carnes recobraban su licitud, como el agua después que le pescan el pez. Se derramó nafta, gasolina en la ropa y los fósforos se apagaban chirriando. Corrió hacia el balcón y antes de tirarse pudo ver en la calle el tendal de hombres y mujeres desangrándose por los vientres acuchillados entre las llamas de la ciudad incendiada. Fin. ¿Lo cogieron o lo leo de nuevo? No, murió. Mató a todo el mundo, pero no murió. Muy bien, Mildred. ¿También la cogiste, Sebastián? A veces yo, por ejemplo, soy poco auditivo y me cuesta un poco cuando tengo que, Sí, como, señor, se la de que le pasaba a los demás lo mismo que, pues, lo que él se hacía le pasaba a los demás. muy bien, muy bien. Entonces, bueno, no sé, Mildred o Sebastián, ¿qué quiere aportar sobre esto? ¿Cómo leemos este cuento desde lo ético y lo moral? Pues, ¿qué idea pueden tener sobre eso? Pues ahí hablaríamos de eso que uno hace y afecta a las otras personas. Pues sin, ¿cómo se dice? Cuando uno hace algo inconscientemente y está afectando a los demás sin darse cuenta. Ujú, muy bien, muy bien. ¿Y tú qué opinas? ¿Él es poco ético o poco moral? Piensa eso también, Sebastián. ¿El suicida qué es? ¿Poco ético o poco moral? Yo digo que ético, profe. ¿Por qué? Pues porque... O moral, profe, moral mejor porque es que él no está pensando en los demás. Bueno, sí, él no está pensando en los demás, sino en él, en quererse suicidar y no piensa pues en las demás personas. Muy bien, muy bien. Mildred, ¿qué opinas tú alrededor de eso? ¿Te parece poco ético o poco moral? Pues yo creo que lleva demasiado de las dos. Dale, cuéntame, ¿por qué? ¿Por qué opinas? Pues lo moral, pues porque está afectando a todo. Pues primero, hacerse daño a sí mismo, pues no creo que eso va mucho en lo moral, pues sin tener, si él hubiera muerto, pues la esposa y los hijos pues se hubiesen afectado muchísimo, pero ocurrió al contrario, él estaba viendo la muerte de todos menos la de él. Y bueno, quedé como pensando por qué no, porque todo se cambiaba, no entendí bien esa parte, porque el vaso con el veneno, las balas, el cuchillo. Ya, ya, dale. ¿Algo más, Mildred, ahí? No, Dale. Muy bien por las apreciaciones de ambos y les cuento. Este cuento, valga la redundancia, que se llama El Suicida, lo que trata de plantear es cómo cuando alguien se mata, ¿sí? Pues independientemente de a dónde nos vamos, o sea, digamos, alguno de nosotros decide terminar con su vida, independientemente si se va para el cielo o para el infierno, pues por el tema de que los suicidas no pueden ir al cielo según ciertos cánones cristianos. Ahí quedó, o sea, ya ahí terminó, ahí ya fue.
Y resulta que quien queda con la carga de ello es la familia, es el círculo cercano, es la esposa, los hijos, los papás, los amigos, la gente, ¿sí? Este cuento lo que hace es plantear eso, o sea, cómo el que se suicida tal vez no se da cuenta de que lo que está haciendo él, que él cree que está haciendo consigo mismo, se lo está haciendo es a los demás, porque los demás son los que padecen eso. Yo, digamos, como que, bueno, tengo ciertas lecturas sobre ello, pero he estado cercano a situaciones de ese tipo y pues eso es una cosa tremenda para las familias, o sea, para las familias de, digamos, como el suicida a veces quedan siempre miles de preguntas, miles de incertidumbres, miles de dolores, miles de ausencias, que pues el suicida ya se fue, o sea, ya quedó ahí, ya, y finalmente ahí quienes quedan con la carga son los que están vivos. Entonces, digamos que el cuento, como decía Sebastián, de alguna manera es una paradoja, porque lo que nos está planteando es, bueno, el suicida realmente no se está matando a él, sino que está matando un poco a todos los demás, o sea, porque eso que está haciendo una persona afecta a los otros. Entonces volvemos al tema de lo moral y lo ético. ¿Qué es lo moral? O sea, todo acto, todo acto humano es un acto que mm, irrumpe de cierta manera en todos nosotros. O sea, en cierta manera, volvamos al efecto mariposa. Cualquier acto pequeño que sea, termina siempre irradiando en los demás. En este cuento del suicida tal vez creo que se ve muy marcado. La idea, se los había pensado traérselos porque me pareció muy, es un cuento pues, que me parece que es impactante y permite trabajarlo. Pero volvemos al tema de si es moral o es ético. Digamos que no es moral, o sea, bueno, lo que decía Mildred, estoy de acuerdo. A veces hay cosas que no son morales y no son éticas, como es en esto, ¿sí? Porque no, digamos que eh, éticamente está mal, por ejemplo, dejar a tu familia, o sea, dejar a tus círculos cercanos, porque es de alguna manera una forma de egoísmo, ¿sí? O sea, es una forma de que no me importa, pero que además está mal moralmente porque el suicidio es algo moralmente, mm, digamos, moralmente condenado, ¿sí? O sea, y de hecho, miren, no sé si ustedes han visto el tema de que hasta hace muy pocos años a los suicidas no se les podía enterrar en los cementerios, porque como estaba como condenado dentro de digamos, como dentro del canon cristiano, entonces en Pereira, por ejemplo, Pereira hay un cementerio que era el cementerio de los suicidas, porque claro, no los admitían en el cementerio cristiano y los tenían que llevar al cementerio, un cementerio especial, que es el cementerio que queda aquí ahora en la 30 de agosto, como con 20 y algo, no sé si lo conocen. Es 30 de agosto como con 27 tal vez. Es un cementerio relativamente pequeño. No sé si lo han visto. Yo sí, profe. Sí, profe, queda ahí Ese, en plena 30 de agosto. ese cementerio, un cementerio que fue puesto originalmente para los suicidios, porque no podían estar en el cementerio San Camilo, porque como digamos, el tema de la muerte está muy asociado al tema de la posibilidad de que las almas descansen y puedan ir al cielo. Los suicidas, como es algo que va atenta contra la norma, la norma no, digamos como la orden mm, de ciertos preceptos religiosos, sobre todo católicos, no podían estar ahí. Pero mira que eso es inmoral. ¿Por qué está mal? Bueno, esa reflexión de que está mal o no es más religiosa que ética. Es decir, el suicida está mal porque no puede ir al cielo, pero eso es moral porque pues finalmente es algo que es difícil de determinar, ¿sí? Nosotros no tenemos cómo comprobar una cosa u otra. Y creo que pues todas las concepciones me parecen respetables, pero eso no se puede asumir. Entonces, ¿por qué no es ético? O sea, ¿por qué no es moral? Pues no es moral porque el suicidio está mal visto moralmente, es decir, para nosotros está mal suicidarse porque es terminar con su vida, porque hace eso, bueno, hay unas... Pero ¿por qué es poco ético entonces? Mildred o Sebastián. No le dan. Por qué creen que es poco ético entonces? Pues porque ahí aplica lo que es, lo que está mal, lo que es correcto. Pues sí, quitarse la vida, pues no es correcto. Pues Claro, en la Legión Católica, pues es malo. dale, pero eso es moral. O sea, por Sí. eso no es moral. O sea, muy bien. Tú estás diciendo, no es moral porque no es correcto. Pero ese concepto de lo correcto, cuando está unado a lo religioso, se habla desde lo moral.
sea, cuando nosotros, todo concepto que está, toda categoría que se mire desde la religión es moral. ¿Por qué? Porque la religión finalmente a nosotros nos dice hay que hacer esto y no hay que hacerlo, pero no necesariamente nos explica el por qué, ¿sí? Por ejemplo, dicen que si alguien se suicida no va al cielo según la religión católica. O sea, eso está mal, ¿sí? Pero no hay una justificación necesariamente clara o hay una justificación que no está, digamos, desde la reflexión colectiva, sino que está desde la norma impuesta, ¿sí? Entonces eso por eso no es moral. Pero entonces, ¿por qué no es ético el suicidio en este cuento? Profe, será porque piensa nomás en él. Exacto. Muy bien, Sebastián, y muy bien también, Mildred. Efectivamente no es ético, es porque está siendo egoísta y no se está dando cuenta que está afectando a su familia, que está afectando a sus hijos, que está afectando a su esposa. Fíjense que eso no es un problema de lo moral. ¿Por qué no es un problema de lo moral? Porque es un problema que no solo afecta, digamos, su comportamiento, recordemos, bueno, lo moral es cómo me comporto, pero cuando yo miro es cómo ese comportamiento afecta a los demás. Entonces piensen, por ejemplo, en el tema de que va a dejar cinco hijos huérfanos, o sea, es un tipo que tenía una esposa y cinco hijos, entonces va a dejar una mujer viuda con cinco hijos, quién sabe si pagó seguro de vida, o sea, el tema de la reflexión de cuando decimos que la ética es la reflexión de lo moral, es bueno, o sea, él se suicidó, es inmoral porque, pues, o sea, es algo que no debería hacerlo, ¿sí? Pero yo lo reflexiono es porque, bueno, ¿a quiénes dejó ahí? O sea, dejó a su familia, quién sabe si dejó a sus papás, si tenía hermanos, si tenía amigos, si las causas sí eran, digamos, mm, si estaban, para su suicidio, si estaban, digamos, como determinados con suficiencia o no. O sea, si estamos como en ese hilo, Sí, señor. ¿sí? Mildred, ¿sí quedó claro? Sí, sí, profe, pues ahí tomé que pues lo ético es más como las normas como para preservar pues y fortalecer la vida, algo así, pienso yo. En el caso pues de él que dejó pues a su esposa y a sus hijos, pues ahí es donde dice usted que aplica mucho lo de la ética, pensando en más que todo en lo que sentiría ella, más bien, en los sentimientos o algo así, pienso Dale. yo. No, 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 muy bien, muy bien, Mildred, muy bien, muy bien. O sea, digamos que este seminario tiene una particularidad, y es que lo que vamos a ver es más bien como varias categorías de qué se consideran por ético y qué se considera por moral. Entonces, seguramente la próxima clase nos encontremos con unas, digamos, concepciones un poco diferentes alrededor de ello, y no está mal. Pero la idea sí es como ir precisando a qué conceptos vamos a ir, nos estamos acercando en cada clase, y tú vas muy bien a lo que estamos diciendo. Entonces, si el plano de lo moral es el plano, digamos, de que yo lo hago porque debo hacerlo, ¿por qué no anda uno en toples por la calle? Porque eso no se hace, eso es inmoral, ¿sí? O sea, y fíjate que uno lo tiene asociado, no, eso no se hace, ¿y por qué no? No porque pues porque lo correcto es andar vestido, pero pues eso no, pues no me afecta la salud, no, pues no es, de, bueno, no genera, digamos, como ningún mal al cuerpo, pero sí está mal visto. Eso es lo que es moral. Entonces, ¿qué es lo ético? Es cuando yo, bueno, entonces yo no hago esto porque eso afecta a los demás. Entonces, por ejemplo, yo no voy por la calle y golpeo al otro porque eso no es ético, porque estoy afectando, mi comportamiento está afectando al otro. ¿Sí? Mi comportamiento está en función de lastimar a los demás. Entonces ahí ya estoy partiendo, es que ya cuando reflexiono si algo, o sea, lo moral es hacer las cosas desde cierta categoría o no hacerlas sin reflexionar el por qué. Volvemos al tema, por ejemplo, de la ablación. O sea, la moral es, eso se hace y para el pueblo en Vera, no, quiero ser muy prudente con esto, para el pueblo en Vera que lo practica, eso es moral, porque para ellos hay que hacerlo, porque lo hacen, porque es una tradición arraigada. Pero eso es ético. No, señor. Ay, porque, muy bien, Sebastián, ¿y por qué no es ético? Pues está mal visto para nosotros que no tenemos esa cultura como ellos. Claro, pero también no solo está mal visto,
están lesionando el cuerpo de una mujer, o sea, es que le están extirpando el clítoris. Imagínate el dolor, la mutilación que significa para una mujer que le hagan eso en su infancia. Entonces mira que para ellos es moral, o sea, porque para ellos es algo que está arraigado en su cultura y es algo que hacen hace muchos años, 200, 300, 400, 500 años. Pero para nosotros, primero no es moral, pero digamos que la distancia cultural o sea, es lo de menos. El problema sobre todo no es que no sea moral, el problema es que que no sea ético. Y volvemos a este tema, por ejemplo. Para muchos pueblos indígenas, las mujeres no usan brasier ni nada, sino que andan en toples. Mira que para nosotros eso no es moral, pero no necesariamente es problemático. ¿Por qué? Porque no afecta nuestra ética. Nosotros, nuestra moral es estar vestidos. Nos dicen que tenemos que tener ropa y entre más ropa mejor, digamos. Bueno, ahorita, pues, mentiras, en estas zonas cálidas el tema de la ropa ceñida también es muy usada, pero en todo caso hay cierta carga cultural, moral, que nos dice que está mal estar sin ropa. Pero cuando vemos como otra cultura indígena anda sin ropa, nos dice, eso no es moral, pero no está tan mal. O sea, no está tan mal en medida en que no es algo que no sea ético. Pero mira cómo ya el tema de la ablación, no solo no es moral, o sea, no solo está distante a lo nuestro, sino que tampoco es ético, porque es que están lastimando un cuerpo femenino. ¿Sí? Y les cuento esa historia que la manejo muy bien. Resulta que bueno, la manejo muy bien, no la he leído. Resulta que las versiones que se han hecho en investigaciones antropológicas y demás sobre esas prácticas, porque todo tiene un origen, o sea, eso tiene que aparecer, pues no encuentran como una visión cosmogónica, o sea, una visión mm, de tradición propia de los emberas sobre el cual generan esa práctica, sino que han encontrado posibles causas. La primera posible causa es que cuando llegaron los españoles a América, para el tema de evitar que violaran a las niñas y demás, las mutilaban, porque obviamente pues, los españoles parecía desagradables verlas así, y entonces lo hicieron para conservar pues como la, que la dignidad de cierta manera de las mujeres, y después de tanto tiempo de hacerlo para evitar eso, terminó volviéndose una tradición y se arraigó en ese grupo. Y la segunda está asociada a que llegaron con pueblos africanos, y en el África, no estoy mal si es en Etiopía, les debo realmente el lugar específico, hay un pueblo africano que practica la ablación femenina, que llegó con ese pueblo africano. Ustedes saben que ahí también hay muchas, entre Risaralda y Chocó, pues hay convivencia de grupos afros y de grupos emberas, y en ese sincretismo, que el sincretismo es mezcla de dos culturas, en ese proceso de sincretismo se genera una adopción de esa tradición de los afros en ese grupo embera. Entonces digamos que miren que hay una explicación. Ahora, cuando uno lo mira, por ejemplo, desde los pueblos indígenas del África, donde se practica la ablación, eso moralmente tiene digamos, como una explicación mitológica, porque por eso cuando hablamos de lo moral, está más asociado a lo mitológico que a lo práctico, o sea, no está asociado a nuestro comportamiento en relación con los demás, sino que está como arraigado como en una orden externa superior. Entonces, no, porque eso lo dice. Pero en la tradición pues, de ese pueblo, de esos pueblos africanos, se genera la ablación porque se dice que el clítoris es un pene que va a crecer. Entonces se corta el clítoris para evitar que se desarrolle un pene y para garantizar, digamos, como que hayan hombres y mujeres en la tribu. Miren que está asociado a su moral, o sea, en su moral está esa práctica arraigada, pero nosotros lo miramos desde afuera y nos parece terrible. ¿Por qué? Porque eso no es ético, hay una mutilación del cuerpo femenino, o sea, pues, no sé, yo no podría, digamos, entender una acción de ese nivel. Ahora entonces, eh, pensemos, ya estamos también siendo como claros entre esas distinciones. Sí, señor. Sí, profe. Sí, de pronto un ejemplo muy, muy fuerte, pero es como importante mirar cómo esas categorías cambian. Entonces mira que hay cosas que puede que no sean morales, pero que no necesariamente digamos, son poco éticas. Miremos el tema de no tener ropa. Pues eso es inmoral, sí, para nosotros sí, tenemos una cultura de vestir.
pero eso es poco ético. ¿A ti qué te parece, Mildred? Cuando tú ves, por ejemplo, un documental o cuando vas a una zona donde encuentras tribus indígenas, dime, Mildred. Pues, profe, pues yo pues más bien como enfocándome en el tema de la lactancia materna en público, que eso es un Sí. tema que, mejor dicho, hay personas que no lo toleran, que no, que eso es lo peor. Mm. Pues para mí eso no tiene ningún problema, pues más como dándole como a la ética y a la moral, pues de moral pues no tiene nada y de ética pues no sé, pues a mí me parece normal, yo no sé, hay personas Ah, que están tan arraigadas a eso que es lo peor. pero mira que vas muy bien y estás tomando un tema fundamental que es el que vamos a estar trabajando. Y es que hay cosas que son morales pero que no son éticas. ¿Cómo la Ujú. ves? Que es, por ejemplo, el tema de la ablación. Es moral, pero no es ética. Y tú estás contando el tema de la lactancia. ¿Por qué crees que eso es moral? Porque es una condena. O sea, cuando dicen, no, es que usted no puede mostrar sus senos en público, así sea para mantener a su bebé, porque es obsceno, no sé, para los ojos de quién, pero eso es lo que se plantea. Pero esa moral, o sea, esa carga de impedirle a la mujer que debe amamantar a su hijo en público, es poco ético. ¿Por qué es poco ético? Porque está afectando al bebé, a la mamá. Perfecto, Mildred, perfecto. O sea, creo que ya, ¿no? Ya terminaste esta clase, ya hiciste el ejemplo más preciso que podía encontrar, y además menos cruel. Es eso, mira, estamos hablando de que es algo, hay algo que es inmoral, porque ¿qué nos dice? O sea, ¿qué tiene de malo que una mujer, o sea, pensémoslo así, o sea, ¿qué tiene de malo que una mujer descubra su gusto y ponga a lactar a su bebé? Nada. O sea, de hecho, eso está en una situación biológica natural. ¿Por qué se hace, por qué está condenado eso? Por la moralidad de la sociedad. ¿Y qué es la moralidad de la sociedad? Algo que nos dice que está por allá, o sea, que nos dice que eso no se debe hacer. O sea, mira, por eso es el obrar, ¿sí? Entonces, eso no es moral. ¿Es ilegal? No lo es. ¿Es poco saludable? No lo es. O sea, es hasta acertado, es hasta acertado hacerlo, pero la sociedad se escandaliza y se está generando todo un movimiento, por ejemplo, alrededor de ello. ¿Por qué? Porque eso que es moral no es ético, porque eso que es moral está afectando el vínculo de la mujer con el bebé, está afectando incluso la necesidad de que el bebé pueda suplir, o sea, la cosa que el bebé pueda suplir sus necesidades básicas, ¿sí? Por cuenta de alguien que es externo a esa relación, o sea, es decir, si está una mamá amamantando a su niño, no tiene por qué generar esos escosor en nadie más, porque pues es el vínculo maternal. Y mira cómo ese ejemplo que estás dando es muy preciso en cómo algo puede ser moral y no ético, ¿sí? O como algo puede ser ético e inmoral, porque entonces la mamá, ¿qué hace? Mildred, tú eres mamá. Sí, Profe, qué señor, pena por eso lo interrumpirle. digo. Dale, Leonela, cuéntanos. Profe, es que yo en este momento no estoy en mi casa y ya voy para mi casa y ya me quedo sin internet, entonces es para ver si me puedo desconectar de una vez de la clase. Dale, no te preocupes, igual hay que dar la grabación para que mires lo que te falta. Ah, bueno, profe, gracias. Hasta Dale, luego, feliz noche. dale, dale, igualmente. Entonces, Mildred, perdóname, ¿tú eres mamá? Que no te había escuchado ahí. Sí, señor. Ah, bueno, y dime, ¿a qué le darías prioridad en ese ejemplo que tú muy bien haces? ¿A No, lo moral o a lo ético? yo siempre le di prioridad a lo moral, a ¿A lo qué? lo ético, sí. A las- Efectivamente. O sea, a ti te interesa un comino la moral de la gente en ese sí, caso y tú amamantas a tu bebé. sí, señor. O sea, que tú eres una actitud, tienes una postura ética. Sí, señor. Muy bien, muy Pues bien. ya eso fue hace muchos años, pero sí, fue así. Y todavía estoy en contra de eso. Me parece lo horrible que la gente se oponga a eso que es natural. Eso no tiene nada del otro mundo. Claro, y por eso, pero ¿eso de dónde sale, no? Es que la moral es impuesta o sea, por eso cuando uno habla de lo ético es la reflexión de lo moral. Bueno, ¿y yo por qué me comporto así? ¿Por qué no me comporto así? Entonces, cuando tú tienes una actitud ética, es cuando dices, no, está moral, está mal, o sea, pues finalmente me importa ello. Pero bueno, Sebas, ¿tú cómo vas? ¿Algún ejemplo parecido o qué opinas tú al respecto? No, profe, sí, yo opino que sí pues las mujeres sí pueden que alimentar a sus bebés, profe, y eso es ético, porque es que uno piensa en la vida del niño, no en las demás personas, mejor dicho. En ese caso, Exactamente. pues.
No, muy bien, Sebastián. Y entonces volvamos, por ejemplo, al tema del suicidio. Entonces, el suicidio es inmoral al suicidarse porque está en contra de la norma, digamos, de la norma cristiana que uno no se debe suicidar. Pero eso como es algo que está en el plano de lo religioso, está más cercano a lo moral. Pero es poco ético porque no piensa en el daño que eso le hace a su familia y a sus seres queridos. Entonces, mire que él está siendo inmoral y poco ético. Pero estamos mirando casos donde hay alguien que es inmoral, pero es ético, ¿sí? Ah, eh, o lo contrario. ¿Cuál sería entonces el caso contrario? En gente Profe, que es moral, pero poco ética. Cuéntame, Sebastián. digamos que, no, digamos que, como digamos, yo tengo esa duda, que digamos una persona Sí, que le digan, pues que le den a escoger a él, digamos, si se suicida, vive su mamá, digamos. sí. Ese caso, por ejemplo, ¿qué es? ¿Qué dice usted? ¿Es ético o qué? Ah, mira que estás poniendo unos dilemas muy importantes. Vamos, terminemos con este ejemplo de la Mildred y vamos a hacer esa reflexión. Bueno, Por ahí. ejemplo, en el caso de lo de Mildred, si Mildred es ética e inmoral, ¿quiénes serían morales y poco éticos? A que las Pues los juzgan por, demás, sí, los demás. Ah, muy bien, muy bien. La gente que es moralista, que dice, no, es que una mujer no debe exhibir su busto en público, pero que no está pensando en el bebé, ¿sí? Que no está pensando en que el bebé necesita alimentarse, ¿sí? Ahora, con el ejemplo que tú estás poniendo, Sebastián, sobre ese, bueno, sí, yo me suicido, pero me dicen que si me suicido, vive mi mamá. Ahí Sí, como habría que escoger entre la vida, disculpe, profe, entre la vida de sí, la mamá y de uno, que lo ponen a sí, escoger a uno. sí, pero bueno, también pensando, digamos, en que tú no tienes ni hijos ni esposa, sino que es solo tu mamá. Sí, señor. En ese caso, ¿tú qué opinas? Yo tengo mi postura, pero ¿tú qué opinas? Pues yo digo que es para uno, para mí es ético. Es ético, Sí, pero es señor. inmoral o es moral. Eh, pues yo digo que también es moral, ¿Por qué? porque es que uno está como salvando a la otra persona que uno ama, pues digo yo. Sí, pero mira que ahí es ético. Ah, eso es ético, sí, Es señor. ético. Sí, ¿sabes por qué no es moral? Porque la moral dice que tú no te debes suicidar. O sea, nadie puede atentar contra sí mismo. O sea, la moral de la sociedad dice que no se puede, ¿sí? Y si tú estás Pero, diciendo, pero dime, digamos así como se le dan a escoger a uno, digamos, que lo tiene que por hacer sí eso, o sí. pero por eso es una actitud ética, ¿sí ves? Ah, Porque tú estás poniéndote, o sea, tú estás poniendo al otro, ¿sí? Es que la ética es la reflexión pensando del, en los demás, eso. de- Estaría él es- pensando en la mamá, en los demás, en vez de él. exactamente, o sea, porque la ética siempre es la reflexión. O sea, cuando yo hablo de la ética, no o sea, es que como cuando nos dicen que la ética es la teoría, suena como si fuera pues como el gran estudio de la moral. Y no, la ética cuando hablamos que es la teoría es más bien porque es la reflexión de lo moral. Es cuando yo llego y cuando Mildred, me imagino, cuando tenías tu bebé en brazos, ibas por la calle y estaba llorando, voy a tratar de hacer una representación de tu caso. Entonces ibas tú, no vino Ujú. por el centro, o en la buseta, una buseta en un trancón, 6 de la En tarde, un centro comercial. en un centro comercial, listo, en un centro comercial, la bebé estaba llorando, o el bebé estaba llorando, había mucha gente y tú lo dudaste. Yo No, mismo, pero bueno, pues digamos, en un microsegundo, dices como que bueno, si lo hago, se va a molestar la gente porque yo sé que es inmoral, porque socialmente no se acepta, pero prioritario es la relación con mi bebé y que mi bebé está bien. Entonces, no me importa ser inmoral, lo hago. ¿Sí? Ahí está la reflexión ética porque tú pensaste en el otro. ¿Sí? ¿Sí ves? Estás priorizando esa relación, ese vínculo. Y estás siendo inmoral, o sea, lo siento, Mildred, pero fuiste inmoral. toca. Pero yo prefiero ser inmoral. O sea, digamos que por eso no dice que las conductas deben ser éticas, ¿sí? Porque a veces la moral es una imposición que es arbitraria, ¿sí? O sea, no, yo me comporto así porque pues así me tengo que Es comportar. algo como de elección. Yo Esa es, pienso que es algo como de elección, que podemos elegir en hacerlo o no, o si está bien o está mal. esa es la ética, la elección.
Sí, o sea, cuando yo soy moral, cuando uno dice, no, esa postura tan moralista, yo por ejemplo, soy moralista, todos somos moralistas en algunas cosas, todos somos doble morales, porque pues digamos que las conductas humanas también nos llevan a ello, pero digamos que la sociedad es moralista siempre en la medida en que te impone cosas, o sea, te impone criterios, pero son criterios que pues no tienen una raíz, o sea, los criterios que son como conductas, ¿cierto? Es que tú debes hacer esto, debes comportarte de ciertas maneras, o sea, por eso está. Pero cuando uno dice, bueno, ¿y yo por qué voy a hacer eso? ¿Yo por qué tengo que actuar de esa manera? ¿Por qué tengo que juzgar de esa manera? Entonces, hoy, por ejemplo, hay muchas construcciones morales, que incluso cuando hablamos de la moral se puede hablar también como de instituciones que se están derrumbando. Y entonces, no, es que hay pérdida de valores. Uno, bueno, sí, ¿por qué hay pérdida de valores? Porque una mujer amamanta al niño en cualquier espacio, es que se pierden valores. Y entonces, ahí vamos ya con este último elemento, que es la axiología. ¿Y qué es la axiología? Sobre Sebastián, las acciones, profe, no es lo que estamos hablando. la axiología es el estudio de los valores. O sea, la axiología, si la moral es qué es correcto y qué es incorrecto, la axiología estudia los valores en general. O sea, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo bello. O sea, todo lo que nosotros hablamos como de valores, o sea, de valores humanos. O sea, qué es solidario, qué no es solidario, qué es, qué es Lo correcto, lo incorrecto, lo exactamente. prohibido. Exactamente, eso, o sea, el estudio de los valores y, digamos, los antivalores, aunque eso es también complejo decirlo, eso es la axiología, o sea, el estudio de todo eso. Entonces, cuando tú dices, bueno, yo estoy generando esto porque tengo un vínculo de solidaridad y de preocupación por el otro. Entonces, en la axiología lo que trata es como determinar ese tema de cómo los valores se encuentran y se desarrollan. Pero bueno, eso lo miraremos también como con más detalle como los próximos encuentros para no saturarnos demasiado en estos diálogos. Pero no, las categorías que fuimos abordando hoy estamos bien con ellas, alguna duda que tengan, fui muy rápido de pronto. No, yo creo que está bien, pues en mi caso que no abordo mucho estos temas así, pues en la ingeniería que estoy de sistemas no vemos como mucho esto, sino números y programación y números, entonces es algo como salir como de la rutina de lo mismo, pero está interesante. Muy bien, y mira que eso, por ejemplo, es una conducta ética, Mildred, ser sinceros. Porque, bueno, es valores, o sea, por ejemplo, la axiología estudia esto, la sinceridad como valor o la mentira, pero es una conducta ética porque la moral te dice, no, no digas, no lo digas, o sea, eso no lo dices, no deberías decir esas cosas. Pero cuando tú te sinceras, estás actuando por encima del que te deben decir y estás pensando digamos, como en reflexionar qué es lo mejor. Entonces, Pues sí, en mi personalidad es como así, pues sin ser grosera, es que me importa un comino lo que digan los demás, pues en cuanto tenga que hacer las cosas que yo crea que son correctas, que están bien conmigo misma y con lo que estoy haciendo, pues en ah, ese tema. incluso, pero entonces mira que eso lo que me está diciendo es que tú eres una persona altamente ética, pero que te importa poco la moral, Ah, sí, más. ¿no? Sí, es así. Sí, está bien. Y Sebastián, ¿cómo es tu personalidad? Aquí ya que nos estamos contando ahí todo. Profe, pues yo entre las dos, yo sí digo que entre las dos, yo tengo entre las dos, yo pienso en los demás y también pues, en lo que dirán y también, digamos, en mi propio beneficio. O sea que también eres algo de moralista todavía. Sí, señor. Cuéntame algún ejemplo, cuéntanos aquí un chismecito ahí de moralismo tuyo, que tú digas, uy, no, profe, a veces me cuesta. ¿Cómo así, profe? Ah, ¿no? ¿Algún elemento, alguna condición por la que tú dices que te importa, digamos, lo que digan los demás, o sea, en el sentido que te parece que eres moralista en alguna cosa? No, en las cosas, profe, que digamos que hacemos diarias, digamos como que, digamos en el bus, Sí. un ejemplo, que darle el asiento, digamos, a una persona de edad o a una mujer embarazada y todo eso. Ah, bueno, pero, por ejemplo, muy bien, eso. ¿Tú lo haces porque a ti te dicen que hay que hacerlo o porque tú No, consideras que hay también, que y hacerlo? también porque considero que uno lo debe hacer.
Ah, pero mira que eso es más ético. Hay, sí, eso es más ético y hay Sí. personas que sí, digamos, que uno ve que, digamos, que se hacen, pues, digámoslo así, sí, los bobos y se hacen, Sí, digamos, los dormidos para no darle el ah, espacio, digamos, a esas sí. personas. Pero Eso mira sí que es hay, poco, para mí es poco moral. no, mira que, bueno, eso puede ser poco como moral y poco ético, pero fíjate, por ejemplo, es que esas categorías son chéveres y las vamos a discutir. Y pues qué alegría también como para que cambien un poco de números y vainas para discutir estos temas. Por ejemplo, si un día vamos ah, un día, hoy que sale uno del trabajo, 7 de la noche, trabaja uno en, no sé, digamos que trabajan en Cuba y vienen Dos Quebradas y está ese trancón horrible, todo lleno, ya uno no, hoy tocó, no sé, trabajar en la oficina hasta tarde, hacer cuentas, y se sientan porque pues salen temprano y están muy agotados y se quieren dormir y resulta que ven a alguien ahí esperando, está de pie, una señora con paquetes o algún señor mayor o bueno, alguien embarazada. Y usted y tú, Sebastián, independientemente de todo tu cansancio, tú decides levantarte y darle el puesto. ¿Sí? ¿Eso es ético o es moral? Eso es moral, profe, ¿Por qué? Muy bien. porque es que para la gente, pues, para la gente y todo eso es como la creencia de las personas, así lo dicen las personas, que uno debe hacerlo así. Sí, mira, por ejemplo, el tema de que, no, yo lo hago porque tengo que hacerlo, no me importa si estoy de acuerdo o no con ello. Una cosa es cuando tú lo haces porque tú consideras que debes hacerlo. No, yo lo hago porque realmente me parece que es lo mejor. Yo veo al otro señor, está cansado, de pronto está enfermo. O sea, digamos que la ética está muy asociada también a la solidaridad. Entonces, cuando tú dices, no, yo lo hago porque quiero ser solidario con el otro, está siendo ético. Pero cuando tú lo haces porque tienes que hacerlo, o sea, y lo haces a regañadientes, como que, no, yo no quiero hacer esto, pero lo hago porque me toca, porque otros me están mirando, porque quiero que, sí, porque no, ahí veo que todo el mundo me observa. Ahí tu problema no es ético, tu problema es moral porque lo estás haciendo en función de que te estás sintiendo presionado socialmente. Yo lo voy a hacer porque toca hacerlo. Pues fíjate que hay una suerte de a veces de hilo que muy delgado que plantea las diferencias entre uno u otro. Y bueno, creo que por lo menos en los primeros encuentros vamos a abordar un poco esas otras categorías, por ejemplo, de moral y demás. Que aquí estoy hablándoles de la que se tiene general. ¿Sí? Ahorita con Adolfo Sánchez Vázquez, igual si lo pueden trabajar, vamos a mirar algunas concepciones, porque por ejemplo, los grandes filósofos de la modernidad han construido conceptos de moral y de ética. Entonces hay concepto de ética y moral en Kant, hay concepto de ética y moral en Hegel, hay concepto de ética y moral en Descartes, hay concepto de ética y moral en Marx. Entonces la idea es poder trabajar algunos 4 o 5 conceptos sobre ética y moral, contar las cercanías y las distancias y ya con eso como hacer como un acercamiento muy al corpus teórico. Pero no se preocupen que lo vamos a hacer así, o sea, así como con ejemplos muy prácticos, con situaciones muy cotidianas, trabajar también mucho el tema audiovisual, mucho cine, mucho cuento, tengo también como mucha literatura que podemos trabajar para discutir ello, como para hacer las clases un poco más que amenas, creo yo, un poco más éticas, no sé qué opina. Entonces, bueno, son las 8:28 de la noche. ¿Qué les parece si pausamos nuestro encuentro aquí? Además, pues estuvimos casi que las 2 horas de seguido y nos encontramos de hoy en 8 días. ¿Les parece? Sí, profe, está perfecto. Dale, sí, también siendo muy juiciosos con el tema del tiempo. Sí, profe, y con respecto a lo de la plataforma, ¿esperamos para verlo, el contenido, o si algo escribimos a registro y control, o cómo hacemos? ¿O Pues, esperamos a la otra clase a ver qué pasa? pues yo creo que deberían escribir registro y control para que yo no tengo cómo darles esos ingresos. Entonces les Ujú. recomiendo que escriban el registro y control porque yo ya estoy, o sea, eso ya está subido en el módulo. Entonces, como ya está ahí, ustedes pues deberían poder tenerlo para que puedan tener el libro, para que puedan tener el tema de Ágora, para que esté pues ahí también el foro por si quieren escribir. Entonces, pues sí sería mejor que escriban el registro.
Ok, está bien. No, bueno, no, muchas gracias. Dime eso usted. Profe, y era también para preguntar, o sea que la tarea es ver la película de Ágora. De Sí, Ágora. señor, sí, señor. Está Y en ya, YouTube y ya, sí, solo señor. eso. Y ya en la Listo. otra clase hablamos.